Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Qué bueno podernos reunir por este medio el día de hoy, día sábado, y que tengan un bendecidísimo día sábado, un bendecido fin de semana, recordando que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. El día de hoy quiero compartir acerca de la apostasía. La palabra de Dios nos dice que antes de la venida del Señor Jesucristo, antes de los tiempos finales, habrá una gran apostasía. ¿Y qué significa apostasía? La palabra apostasía viene de una palabra griega, o está compuesta de dos palabras griegas que son apo, que significa apartarse, y la palabra estasis, que significa postura o estado, de tal manera que apostasía significa la postura o estado de apartarse, y en este caso de Dios. Como dije en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, hablando del anticristo, dice que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, una partida en masa, un alejamiento de la postura de la fe, de la palabra de Dios y de la verdad. Pero hay algo más. De la palabra de Dios viene la creación, viene el ser de todas las cosas, viene la vida. De tal modo que apartarse de la palabra de Dios conduce a apartarnos del estado del ser, del estado de la vida verdadera, tal como nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, que es básicamente una escalera de la degradación, es la descripción de lo que pasa cuando una persona, una familia, una nación se aleja totalmente de Dios. Y vemos ahí que esa apostasía es de un lado, por un lado está el deterioro de la palabra de Dios, por otro lado está el deterioro de la fe, pero también del otro lado está el deterioro de la imagen de la creación, es decir, la partida de los hombres del estado de la masculinidad, la partida de las mujeres del estado de la feminidad, la partida de los padres del estado de la paternidad, la partida de las madres del estado de la maternidad, la partida del ser humano del estado de la humanidad en general. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Hoy estamos viviendo en una cultura que es una cultura anticristiana, una cultura pagana, una cultura que va más allá del humanismo secular ateo a una cultura transhumanista. De tal manera que estamos viviendo la época del alejamiento, y sin ir muy lejos, vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, con el Estado de Israel. Prácticamente está siendo abandonado por todos sus antiguos aliados, y eso es algo que también está profetizado en la palabra de Dios, que antes del final de los tiempos prácticamente Israel se va a quedar solo batallando contra sus enemigos, contra los que quieren su destrucción, y ahí Dios actuará a favor de ellos en contra de todos sus enemigos. ¿Qué podemos nosotros aprender o deducir de esta apostasía que ya estamos viviendo a nivel de todo el mundo? Por ejemplo, no necesitamos ir mucho para ver que estamos viviendo en una apostasía. Europa, que fue una nación eminentemente, o un continente eminentemente cristiano, hoy es un continente eminentemente humanista o transhumanista. Vemos Estados Unidos esta semana, una nación que fue fundada sobre la palabra de Dios. Resulta que esta semana, en una cuestión totalmente fuera de lugar, aprobaron en el Congreso de los Estados Unidos una moción para declarar el Antiguo Testamento antisemita y prohibirlo. Y esto es solo un pretexto, porque resulta que el mismo grupo
que declara el Nuevo Testamento como antisemita, porque ahí dice, o de ahí se deduce que los judíos tuvieron que ver en la crucifixión de Cristo, resulta que ese mismo grupo, que es el de los demócratas, tradicionalmente ha sido antisemita, o sea que solo están usando la circunstancia, la coyuntura, para sacar aún más de la cultura estadounidense a Dios y a su palabra. Y así podemos ver ejemplos por todo el mundo de lo que está sucediendo. Ya no estamos esperando la apostasía, ya la apostasía llegó. Ahora a cada uno de nosotros que estamos en la fe, que seguimos creyendo firmemente en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que seguimos creyendo firmemente en la palabra de Dios como la verdad, en la época del alejamiento como la que estamos viviendo ahora, necesitamos aferrarnos mucho más fuertemente a la palabra de Dios, a la verdad, a la fe. En Mateo 24:12 la palabra de Dios nos advierte que tenemos que tener cuidado en estos últimos tiempos, porque el amor de muchos se enfriará, y también habrá muchas personas que serán amadoras de sí mismas, amadoras de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, la gente se amontonará alrededor de maestros que hablarán conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a las pasiones, a los pecados, etcétera, de la gente. Entonces necesitamos de un mayor compromiso con la palabra de Dios, con la verdad, con la fe, y hoy es cuando vemos que hay menor compromiso en la gran mayoría de los que se dicen cristianos. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos soportar todas las maquinaciones del diablo, todos los dardos de fuego del maligno, y pasando el día malo, permanezcamos firmes en él. Y cuanto más nos aferremos a la palabra de Dios, más encontraremos además nuestro estado real, la persona que fuimos creados para ser y para permanecer. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y por el otro lado, en la medida en la que nos fortalecemos en la fe, permanecemos en la fe, en la verdad de la palabra de Dios, también el Espíritu Santo está transformándonos en la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios. Es en la parte de la recuperación, es de la salvación, es la recuperación de la imagen de Dios que Dios le dio al hombre en el Edén, pero que por la caída se había perdido. Y por el otro lado, permanecer firmes en la fe, en la verdad de la palabra de Dios, también implica una vida de bendición a pesar de lo que esté pasando en el mundo, porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, que si usted y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán añadidas. Así que este es el tiempo. Estos son días peligrosos, estos son días que nos están acercando al tiempo final, son días en que estamos viendo la manifestación de la apostasía, pero también son días en que usted y yo podremos ver en una mayor medida la gloria de Dios en nuestras vidas si permanecemos firmes en Él y si nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Y esa es la invitación el día de hoy. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Les reitero que tengan un bendecidísimo día sábado, un bendecidísimo fin de semana, que la gracia y el favor del Señor esté con cada uno, y recordemos que estos son los días que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Bendiciones y un abrazo.